La comunidad internacional reaccionó de inmediato ante el terremoto de Haití y ofreció ayuda. El presidente Guillermo Lasso hizo lo propio. Hasta el momento no se han reportado ciudadanos ecuatorianos afectados por este desastre natural. Tras el terremoto de magnitud 7.2 ocurrido en Haití este sábado, han existido reacciones también desde Ecuador, empezando por el presidente Guillermo Lasso, quien en redes sociales expresó su solidaridad con el pueblo haitiano que atraviesa una terrible catástrofe, con pérdidas irreparables. Así lo indicó en Twitter, donde señaló también que se está atento al pedido de ayuda humanitaria para brindar apoyo al país y su gente. Para este fin, señaló el presidente Lasso, está en coordinación el Servicio de Gestión de Riesgos y la Cancillería, entidad que mediante un comunicado ratificó que en la medida de sus posibilidades, Ecuador prestará su ayuda para contribuir a los efectos de esta nueva catástrofe natural en Haití. Además, informó que hasta el momento no existe ningún reporte acerca de ciudadanos ecuatorianos que hayan sido afectados por el terremoto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de las víctimas. Informó además que autorizó una respuesta inmediata y nombró a la administradora de USAID, Samantha Power, como la funcionaria de Estados Unidos para coordinar este esfuerzo, que se evaluarán daños y se ayudará en los esfuerzos para recuperar a los heridos y los que ahora deben reconstruir, dijo en un comunicado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó en redes sociales su sentido pésame a todos los que han perdido familiares y amigos, y afirmó que el organismo está trabajando para apoyar los esfuerzos de rescate y socorro. Mientras la Organización Panamericana de la Salud desplegó un equipo de expertos para evaluar daños y coordinar una respuesta de salud apropiada. Además, se coordina la posibilidad de desplegar equipos médicos de emergencia, con suministros médicos y otros equipos estratégicos. Otros gobiernos también se han pronunciado, como en México el presidente Manuel López Obrador, quien ordenó preparar ayuda de inmediato a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional. Mientras Iván Duque, presidente de Colombia, informó del envío de un equipo especializado en búsqueda y rescate hacia Haití y 18 toneladas de equipos para cumplir una misión, salvar vidas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la tierra sigue temblando. En el Perú, un sismo de magnitud 5,7 grados Richter sacudió el norte de ese país a primera hora de este domingo, sintiéndolo incluso en las provincias ecuatorianas fronterizas de Loja, Zamora, así como en Azuay y en Morona, Santiago. Según el Centro Sismológico Nacional de Perú, el movimiento telúrico se produjo a las 0:40 a una profundidad de 121 kilómetros en la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas. No hubo reporte de daños o víctimas fatales. Vamos con temas nacionales. Como histórico, calificaron las autoridades al decomiso de 9,5 toneladas de droga este viernes en la ciudad de Guayaquil. El alcaloide estaba escondido en el interior de una pared falsa. Además, se decomisaron armas de largo alcance y municiones. Hay 2 menores de edad que están detenidos. Histórico. Así calificó la ministra de Gobierno Alexandra Vela el decomiso de droga de este viernes. Un total de 9,5 toneladas de clorhidrato de cocaína encontradas en este inmueble, ubicado en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil. Se ha realizado un decomiso histórico, en el decomiso más grande que ha realizado la Dirección de Antinarcóticos. Es muy importante para la lucha en contra del narcotráfico. El contingente de uniformados ingresó a este inmueble que tenía fachada de envasadora e inspeccionaron el lugar. Las irregularidades no tardaron en aparecer e incluso se detectó una pared falsa que fue derribada por los agentes. En su interior, el impresionante hallazgo. Almacenaron aproximadamente 157 bultos de clorhidrato de cocaína. Cada bulto contiene 60 bloques de cocaína o de sustancias sujetas a fiscalización, y además encontramos 50 bloques sueltos. Que provino de Colombia e iba a ser trasladada a México, con un valor en el mercado internacional de 450 millones de dólares. Pero esto no es todo. También se decomisó armamento de largo alcance, 10 fusiles, una pistola y 2.800 municiones. Estamos hablando de otro tipo de arma, unas armas
muy fuertes de alto calibre. La casa incluso contaba con circuito cerrado de videovigilancia. 2 personas fueron detenidas en este operativo. Ya en la audiencia de flagrancia, la jueza de garantías penales Ruth Quevedo aceptó el pedido de fiscalía y les dictó a ambos prisión preventiva. Son menores de edad, son 2 personas que se encontraban aquí en el lugar. Esta droga posiblemente estaba destinada para salir utilizando por vía aérea las pistas clandestinas y otra cantidad iba a salir por los puertos. Este hallazgo se deriva de información que arrojó investigaciones luego de desarticular una banda narcodelictiva el pasado 23 de julio en el mismo sitio. En aquella ocasión se encontró media tonelada de droga y se detuvo a 5 personas que hoy cumplen prisión preventiva. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Este domingo volvieron a ingresar 440 efectivos policiales a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ahí tienen las imágenes. El objetivo fue realizar un operativo de control simultáneo en los pabellones 5, 6, 8 y 9, identificados como los más conflictivos de este reclusorio. Pues es allí donde precisamente se han registrado los últimos enfrentamientos entre personas privadas de la libertad. En la intervención participaron miembros del GIR, del GOE, antinarcóticos, aeropolicial y otras unidades especializadas que hicieron requisa en las celdas y a los internos les encontraron una gran cantidad de objetos prohibidos, entre ellos celulares, armas blancas e inclusive un fusil. Seguimos informando, amigos. Este lunes se iniciará el juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi. Serán 2 los interpelantes de la bancada de UNES que presentarán las pruebas de cargo. Pablo Celi fue notificado en la cárcel 4 y ya presentó su alegato de defensa, pidiendo se archive el juicio político en su contra. Pablo Celi fue formalmente notificado del inicio del juicio político en su contra en la cárcel 4, hasta donde asistió el secretario general del Legislativo, Álvaro Salazar. Pablo Celi envió ya por escrito en 36 páginas un alegato de defensa en el que pide que se archive el juicio político en su contra y que se dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario contra la Comisión de Fiscalización. Los legisladores están conscientes de la importancia del proceso. Así lo explican. La única causal para llevar a juicio político a alguien es el incumplimiento de funciones. Inadmisible que la máxima autoridad de la institución encargada por velar la correcta administración de los recursos del Estado se encuentre acusada de ser parte de una estructura de corrupción. Los asambleístas tienen varias interrogantes que aspiran a poder plantear al excontralor subrogante. Lo que necesitamos son respuestas. ¿Quién fue favorecido? ¿Quién ha sido beneficiado durante estos actos de la Contraloría? El llamado a juicio se aprobó por unanimidad con 134 votos de 134 asambleístas presentes. Sin embargo, ahora, según Ana Belén Cordero, conscientes, dice, de que Pablo Celi merece la censura, tienen dudas respecto a las intenciones que podría tener la bancada de UNES. De hecho, el expresidente Correa ya tuiteó que el excontralor Pablo Celi de la Torre asumió funciones de manera ilegal o llevó funciones de manera ilegal. Todo lo que él hizo durante su trabajo y su función y lo que ocurrió después, es decir, la delegación a Valentina Zárate, etcétera, no es válido, no es legal, no existe. Jurídicamente estaba validada la actuación del excontralor Pablo Celi, así que eso no será un argumento válido para un momento dado pretender decir pues que las actuaciones de Celi son nulas. Este juicio político, el día lunes, será dirigido desde Bélgica. Para el debate, explica, participarán 3 legisladores de cada bancada. Es decir, la votación para conocer si se censura o no a Pablo Celi sería probablemente en la noche de lunes. Hay sobradas razones para que sea censurado y esa es, creo yo, la voluntad unánime de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, a veces parecería que hemos normalizado los comportamientos que constriñen la ética y la ley, pero esto no debe continuar. Son 69 los votos requeridos para censurar al excontralor subrogante, que permanece en la cárcel 4 cumpliendo prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 2 millones de dosis Sinovac arribaron este sábado al país luego de varios días de desabastecimiento de esta vacuna. Con este nuevo stock se retomará la aplicación desde el lunes 16 de agosto.
Después de varios días de desabastecimiento de la vacuna Sinovac, este sábado llegó el cargamento de 2 millones de dosis de esta farmacéutica. Las vacunas serán distribuidas en las 9 zonas del país y se retomará su aplicación el lunes 16 de agosto. El 21 de agosto se espera la llegada de 2 millones más. Debido al desabastecimiento, solo 3 puntos de vacunación atendieron este fin de semana y estos presentaron alta afluencia. Sin embargo, la fila fluía sin problema. Al Centro de Convenciones Bicentenario, al Coliseo de la Universidad Central y al Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha acudieron las personas que estaban registradas en otros puntos de vacunación. No, me tocaba en la Salesiana, pero dijeron que no estaban atendiendo y me tocó venir por acá. Me tocaba en el Pablo VI, pero lastimosamente ese centro de vacunación está cerrado. En Guayaquil el panorama fue diferente al de la capital. Los puntos lucieron vacíos. Fácil, rápido. No me demoré. No, ni 15 minutos. Y a pesar de la advertencia previa, a varios puntos nacionales se acercaron personas en busca de Sinovac. Como uno viene por la fecha con que dice, pero no hay. Yo vengo también de la 29, no hay tampoco. Según la reprogramación para la aplicación de esta vacuna, entre el lunes 16 y el domingo 20 de agosto deberán acudir las personas que estaban agendadas para el miércoles 11 y domingo 15 de agosto. El sitio de vacunación deberán consultarlo en la página lugarvacunacion.cne.gov.es. En la capital se abrirán 28 puntos para la aplicación de estas vacunas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y el gobierno da por hecho la inmunización de 9 millones de ecuatorianos en los 100 días de gobierno y se plantea una nueva meta, alcanzar la inmunidad de rebaño hasta diciembre de este año. Para ello se deberá inocular al 85% de la población total, incluyendo a niños desde los 5 años, según lo explican los expertos. En la primera semana de septiembre, el gobierno deberá cumplir con su compromiso de haber vacunado a 9 millones de ecuatorianos. Las autoridades de salud están convencidas de que así ocurrirá. Incluso ya se han planteado una segunda meta, alcanzar la inmunidad de rebaño hasta diciembre de este año. Eso significa vacunar al 85% de la población, es decir, a 14,8 millones de personas. En el Ecuador, de acuerdo a los datos del INEC, representaría vacunar inclusive a menores de 12 años y deberían considerar a niños mayores de 5 años. Daniel Simancas, médico epidemiólogo, explica que los estudios para vacunar a este grupo etario estarían listos para septiembre de este año. Respecto a las vacunas de Pfizer, especialmente las vacunas de Sinovac están aprobadas en mayores de 3 años, pero no tienen los registros todavía de la Agencia Europea o de la FDA en Norteamérica. Además dice que la vacunación debe avanzar de forma rápida, pues por ahora aún hay riesgo de que aparezcan más variantes de interés. Y se requiera, por ejemplo, modificar ya las vacunas que hasta el momento no es necesario. Mientras tanto, el plan de vacunación continúa. Según lo describe el cronograma del Ministerio de Salud, este lunes 16 de agosto les corresponde recibir la segunda dosis a aquellas personas que se vacunaron con Sinovac o Pfizer el 19 de julio y con AstraZeneca el 24 de mayo. El cronograma avanza hasta llegar al domingo 22 de agosto, fecha en la que se inoculará a aquellas personas que recibieron su primera dosis de Sinovac o Pfizer el 25 de julio y AstraZeneca el 30 de mayo. Recuerde además que desde este lunes se retoma la vacunación con Sinovac, por lo que quienes la semana pasada no fueron inoculados por causa del desabastecimiento podrán hacerlo durante los próximos días. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El transporte aéreo y el turismo empezaron a reactivarse desde el mes de junio. La demanda de viajes al exterior aumentó hasta en un 40% respecto del año anterior. Y Estados Unidos continúa siendo el principal destino. El sector del transporte aéreo al fin ve una reactivación económica. Aunque en marzo ya aumentaron las ventas debido al turismo de vacunas, en junio finalmente se reactivaron los vuelos turísticos. Entre enero y febrero tuvimos aproximadamente 100,000 pasajeros por mes durante esos 2 primeros meses. Para el mes de julio cerramos con 243,474 pasajeros. Lo que representa el 51,6% del tráfico de pasajeros que se tenía en el mismo mes
mes antes de la pandemia, es decir, aproximadamente la mitad del número de personas que habitualmente viajaban en esta fecha en años anteriores. Según el gerente de comunicación de Keyport, Estados Unidos sigue siendo el principal destino. La demanda a Europa está creciendo, pero aún hay restricciones para los países de la región. Así que pues los destinos en Sudamérica son los que todavía están tardando un poquito más en reactivarse. Gabriela Guayasamín, presidenta de la Asociación Mayorista de Turismo, dice que para las agencias de viajes las cifras también son alentadoras. Ya comenzamos a ver una demanda más alta en cuanto a reservaciones, obviamente para las vacaciones, ¿no? Proyección de finales de julio, agosto y septiembre. Entre el año anterior y yo sí creería que por lo menos un 30-40% más de la demanda. Y la vacunación ha sido fundamental en la reactivación de estos sectores. Por ejemplo, España va a ser más flexible porque acepta todas las vacunas, las autorizadas por la Unión Europea y las autorizadas por la OMS, mientras que los otros países tienen mayor restricción. Para ellos, lo que resta del 2021 seguirá siendo un periodo de transición, ya que la reactivación dependerá de cómo evolucione la pandemia. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió las reformas al reglamento de la Ley de Contratación Pública. Entre otras medidas se encuentra la necesidad de un informe de pertinencia a la Contraloría General del Estado y un concurso público para la contratación de seguros. Mediante el decreto ejecutivo 155 firmado este 12 de agosto, el presidente Guillermo Lasso firmó reformas al reglamento de la Ley de Contratación Pública. Uno de los puntos del reglamento establece que antes de iniciar un proceso de contratación se debe solicitar a la Contraloría un informe que detalle la pertinencia del contrato. Además, se analizará la disponibilidad presupuestaria. En el primer año de esta reforma se emitirán estos informes para contratos que su monto sea igual o superior a $962,410 y en el segundo año aplicará a todas las contrataciones públicas sin importar el monto. La Contraloría tendrá un plazo de 15 días para la emisión de dichos informes. Solo en casos de emergencia se deberá entregar en 3 días. Y para la contratación de seguros se desarrollará un concurso público de ofertas para las empresas interesadas. Estas modificaciones fueron emitidas para ponerse en concordancia con las reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionadas con las medidas anticorrupción. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso entregará este martes personalmente el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Entre las propuestas principales constan la libertad para las universidades, la implementación de nuevas modalidades y el fortalecimiento de la educación técnica superior. Iré a la Asamblea Nacional para personalmente entregarle a los señores asambleístas el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lasso. Este martes 17 de agosto a las 10 de la mañana asistirá al Pleno de la Asamblea para presentar este proyecto de reforma, el cual fue una de sus ofertas de campaña. Este lunes el equipo de avanzada de la presidencia irá a la Asamblea para aprobar el plan logístico protocolario. Entre las propuestas hay 4 objetivos principales: el fortalecimiento de la educación técnica superior, libertad para que las universidades puedan establecer extensiones en el territorio que consideren necesario, establecer métodos de educación presencial y a distancia, y también libertad para los estudiantes. Donde tengamos los jóvenes libres de estudiar en la universidad lo que ustedes quieran, no lo que les diga el gobierno ni un organismo del gobierno. Y vamos a conseguir la meta de la inclusión en el sistema educativo de la gran mayoría de los jóvenes ecuatorianos. Sin embargo, desde la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador dicen que no mantienen altas expectativas ante estas reformas. Ya nos ha adelantado algo y nosotros hemos dicho de que es una propuesta antidemocrática en donde no ha tenido la participación de los sectores estudiantiles y de la comunidad educativa. El manejo del presupuesto educativo y el examen Transformar son algunos de los puntos con los que no concuerdan. Se cumpla con el presupuesto destinado y que también este examen es estandarizado y privilegia el acceso a la universidad. La FESE también presentó este jueves una propuesta de reforma a la LOES, la cual esperan que pase a debate en la Asamblea. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Aquí concluyen las noticias del domingo, amigos. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.